Vamos a hablar en la sesión sobre los sonidos del lenguaje y la voz humana. Mi nombre es Javier Medina López y soy profesor titular del Departamento de Filología Española de la Universidad de La Laguna. Veremos una serie de aspectos, tal y como figura aquí en el índice, tres fundamentalmente que tienen que ver con el mundo del sonido lingüístico y también algunos aspectos relacionados con la voz humana. El primero de estos es, digamos, la definición de fonética y los tipos de fonética. En segundo lugar, veremos brevemente cuál es la división del aparato fonador y los elementos más importantes que intervienen en su funcionamiento. Y por último, una clasificación, tendremos en cuenta una clasificación de las voces más conocidas en el espectro vocal de la voz humana. En lo que se refiere a la definición de fonética, tal y como figura, hay desde luego muchas definiciones, quizá algunas de ellas dos que presentamos aquí más conocidas o más comunes, son aquellas que se refieren a que la fonética es una disciplina de tipo lingüístico que aborda el estudio del sonido desde distintas perspectivas, tanto desde la perspectiva de la producción, de la perspectiva de la constitución acústica y desde la percepción. Esta idea es una idea del gran fonetista español Antonio Quilis en esa obra de referencia que tienen ustedes ahí. Otra de las ideas que podrían definir la acústica, la fonética, es el estudio general, aquella que dice que es el estudio general de las características de los sonidos del habla, se llama justamente fonética, en un conocido manual de Joule, publicado en Cambridge y titulado El lenguaje. La fonética tiene fundamentalmente tres grandes campos de acción, tres grandes campos de actuación. Por un lado está la más conocida y tradicional, que es la llamada fonética articulatoria, que basa fundamentalmente su acción en la intervención de los músculos. Desde ese punto de vista y del comportamiento del aire. Desde ese punto de vista podemos hablar de la acción de las cuerdas vocales, digamos que hay una división tradicional de sonidos sordos si las cuerdas están en reposo y sonidos sonoros si las cuerdas vibran por la acción del velo del paladar. En ese sentido habría sonidos que son orales y sonidos que son nasales, por ejemplo la P es un sonido oral, la M, la N o la ñ en español son sonidos nasales. Por el modo de articulación, es decir, por la manera en la que el aire sale y cómo los órganos articulatorios se aproximan, en función de las lenguas, pues también vamos a encontrar una variada clasificación. Nos podemos encontrar, por ejemplo, sonidos los llamados oclusivos, como la P, los fricativos como la F, los africados como la ch, un sonido aproximante como B o un sonido nasal N o los sonidos líquidos como la R. Y en cuarto lugar, desde el punto de vista de lo que es la fonética articulatoria, la clasificación que nos señala que el lugar o punto de articulación tiene que ver también con la denominación. Y en ese sentido vamos a encontrar igualmente una amplia variedad terminológica. Hablamos de sonidos dentales, sonidos bilabiales, velares, palatales, interdentales, alveolares, guturales, faríngeos, etc. La segunda gran fonética es la fonética acústica. Esta tiene que ver con el comportamiento de la onda sonora, su composición y su descomposición. Desde luego, esta es mucho más reciente que la fonética articulatoria y precisamos para su estudio también la intervención de un laboratorio de fonética fundamentalmente. Y la tercera de las fonéticas es la llamada fonética auditiva, que tiene que ver con la percepción del sonido. Aquí tenemos, por ejemplo, de forma muy sencilla, dos manifestaciones de la representación del sonido en un laboratorio de fonética. En el primero, en la parte de arriba, nos vamos a encontrar con un oscilograma en el que vamos a diferenciar lo que se considera el ruido acústico frente a un sonido armónico. Pueden comprobar cómo en el ruido no hay, digamos, una uniformidad en sus componentes, los picos y los valles no tienen ninguna forma, mientras que en este otro, que es un sonido armónico correspondiente, vemos cómo hay una regularidad en cada uno de estos sonidos. En la parte de abajo tenemos un sonograma.
la representación del sonido S igual que arriba y la representación del sonido E igual que en este otro caso. Vemos, por ejemplo, como aquí en la barra de sonoridad hay una pequeña vibración de las cuerdas y en la parte alta lo que queda es una mancha, lo que se llama el ruido acústico, sin forma alguna. Al contrario que el espectro de la vocal, donde vamos a encontrar claramente una barra de sonoridad, lo cual quiere decir que las cuerdas vocales han vibrado claramente, y tres componentes que son los que se llaman los formantes: el primer formante, el segundo formante y el tercer formante. Esto es una manera muy sencilla de acercarnos visualmente a la diferencia entre sonido regular, armónico, y sonido considerado un ruido desde el punto de vista acústico. Por último, la fonética auditiva tiene que ver con la percepción del sonido que nos llega al oído humano. Y aquí se produce, digamos, un doble procedimiento. Por un lado, un proceso auditivo, es decir, cómo llegan las ondas sonoras al oído, cómo en este se transforman en impulsos nerviosos y llega hasta nuestro cerebro, donde se codifican y se decodifican. Y en segundo lugar, un proceso de interpretación, que es la asimilación de esas ondas sonoras, que son evidentemente ondas complejas, y donde interpretamos el mensaje que nos ha llegado y por tanto se produce ese aspecto maravilloso que consideramos el de la comunicación. En la segunda parte que tratamos hoy tiene que ver con la división del aparato fonador. El aparato fonador está compuesto, como pueden ver aquí, de tres grandes zonas: la zona supraglótica, la que está por encima de la glotis, la zona glótica propiamente y la zona infraglótica, que está compuesta por estos elementos, que es el diafragma, los pulmones, la glotis, donde se encuentran las cuerdas vocales, y luego todas las resonancias nasales y la resonancia bucal, la lengua, el músculo iodes, los filtros, la cavidad nasal y la cavidad bucal. En esta otra lámina podemos comprobar la importancia que tiene cómo, digamos, el aire entra de inspiración, digamos, los dos tipos de aire, el aire, digamos, claramente pulmonar, y el aire que llega hasta la zona diafragmática. La zona diafragmática es la que se encuentra por debajo de nuestros pulmones, del estómago, y que cuando tomamos aire esta baja y, digamos, tenemos una mayor capacidad aérea para hablar y desde luego también, sobre todo, para el canto, la voz utilizada ya de forma artística o de forma, en algunos casos también, profesional. Este es un cuadro del International Phonetic Alphabet, el alfabeto de fonética internacional, donde vamos a encontrar, digamos, todos los sonidos posibles como propuesta internacional para todas las lenguas del mundo. Digamos que vamos a encontrar, cuando en los cuadros aparecen dos elementos, siempre el de la izquierda es el elemento sordo y el de la derecha es el elemento sonoro. De esa manera vamos a encontrar bilabiales, labiodentales, dentales, alveolares, etcétera, y según el comportamiento del modo vamos a encontrar oclusivas, nasales, vibrantes, fricativas, etc. Bueno, para terminar con esta primera parte de lo que es el sonido del lenguaje y la voz humana, es interesante que observemos cuál es la clasificación, digamos, universal de las voces. Es verdad que es una clasificación trasladada desde el terreno de la música al terreno de la voz. Habitualmente, una primera clasificación, obviamente, es la que diferencia voz masculina frente a voz femenina. Dentro de las voces femeninas vamos a encontrar las sopranos, mezzosoprano y contraltos, y dentro de la voz masculina vamos a encontrarnos con los tenores, con los barítonos y con los bajos. La soprano es la voz más aguda dentro del espectro vocal femenino. Es la voz que tiene los resonadores más amplios, presenta una gran movilidad de su laringe, los cartílagos son mucho más flexibles y habitualmente, digamos, la dimensión que presentan las cuerdas vocales es entre 1,4 a 1,9 centímetros en la voz femenina, y estamos hablando de una frecuencia realmente alta en el caso de las mujeres, entre 900 a 1000 hercios en estas voces caracterizadas como realmente muy agudas. Luego hay un espectro siguiente, que es la llamada mezzosoprano, es una voz italiana que significa medio soprano, que como su propio nombre indica, pues no tiene, digamos, la altura
que se registra en las voces más agudas de las sopranos. Y también digamos que las cuerdas vocales suelen ser un poco más gruesas que en la constitución de la voz más aguda, que es la de la soprano. Por último, tenemos la voz de la contralto. Literalmente significa que está en contra del alto, es decir, que está en contra de la voz más aguda. En otras épocas, desde luego no ya en el siglo XX ni en el siglo XXI, en otras épocas la voz de la contralto, muchas veces cuando se llegaba al teatro, a los grandes teatros, a los teatros de ópera, etcétera, pues era interpretada, esta voz la hacían los hombres, correspondía en aquel entonces en muchas ocasiones a los llamados castrados en español, o castrati si utilizamos la voz italiana. Hoy en día hay que decir que la voz de contralto es una voz realmente muy escasa y muy prestigiosa, también en buena medida por la escasez. En el caso de la voz masculina también tenemos el espectro de las voces más agudas. En este caso partimos de la voz, el tenor por excelencia, que presenta, digamos, una interesante evolución a lo largo de la historia del canto, de lo que es la polifonía antigua, la polifonía medieval, hasta encontrarnos ya con las grandes voces de tenores en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Es la voz más aguda, como digo, los pliegues vocales suelen ser bastante flexibles y también, digamos, tenemos aquí una dimensión aproximada de cuál es digamos, el grosor y la flexibilidad de las cuerdas vocales. En el caso, si seguimos bajando en el espectro vocal, nos vamos a encontrar con los barítonos y con los bajos. Ambos corresponden a las tesituras más graves de la voz masculina, aunque dentro de ese espectro el barítono tiene digamos, un registro un poco más agudo, permite en muchas ocasiones también abordar papeles y roles operísticos o en general del canto, digamos, próximos al tenor en algunos casos, y podemos poner como ejemplo muy significativo de un tenor internacionalmente conocido, el tenor español Plácido Domingo, que ha abordado a lo largo de su carrera muchísimos roles, muchísimos papeles de tenor, pero también es cierto que en los últimos años se ha atrevido con papeles de barítono. Y por último tenemos la voz del bajo, basus, del latín basus, que significa, evidentemente, lógicamente bajo, es la voz más potente del arco humano, y vean cómo también el grosor y la longitud de las cuerdas vocales 2,4 y 2,5 pues suponen realmente unos resonadores verdaderamente importantes. Suelen presentar los bajos también una caja torácica, un espectro físico torácico verdaderamente muy amplio, y al igual que ocurría con las contraltos en la voz femenina, los bajos tampoco son muy abundantes en el terreno musical actual. Y esto es todo lo que les tengo que ofrecer por el momento. Espero que les haya interesado. Muchísimas gracias.